Jóvenes, buenos días, ¿cómo están? Nuevamente en una clase de educación ciudadana y en esta ocasión trabajaremos en la unidad número 2, cómo participar en la construcción de la democracia. Específicamente el tema de hoy día será qué impacto tienen las diversas formas de participación. Las clases anteriores de la primera unidad estuvieron centradas en lo que era democracia, en lo que era ciudadanía, las dimensiones de la ciudadanía, lo importante es ser un ciudadano activo dentro del sistema democrático, las instancias de participación, qué significaba democracia, el tema del contrato social, la división de los poderes del Estado, la soberanía popular, etcétera, etcétera, etcétera. Esos fueron los dos primeros ejes de la unidad número 1. Luego abordamos cómo fortalecer la democracia. ¿Se acuerdan los riesgos para la democracia como la desafección política o la abstención electoral, la desigualdad de todos los tipos, social, educativa, económica, política también en cierto caso, la corrupción como factor interno de una democracia, los tipos de corrupción como la malversación de fondos, el tráfico de influencias, el nepotismo, el soborno, y también el tema de la violencia y el narcotráfico, como el narcotráfico es un factor externo que debilita el sistema democrático. Eso fue la unidad anterior y sobre todo el punto de corrupción y narcotráfico, específicamente la clase anterior. El objetivo de la sesión de hoy día, jóvenes, es comprender cómo la participación ciudadana afecta directamente al sistema democrático, cómo los movimientos sociales, los voluntariados afectan al sistema democrático y también trabajar las diferentes perspectivas para trabajar, valga la redundancia, lo que es la formas de participación ciudadana. ¿Qué impacto tienen las diversas formas de participación en nuestro sistema democrático? Piensen un segundo y luego respondan. Piensen. Ahora, ya que pusieron pausa y respondieron, voy a dar un par de tips. El impacto de la participación ciudadana, si se realiza de buena forma, es un impacto positivo porque se potencia a los ciudadanos activos, la participación positiva dentro de la sociedad, también construimos democracias con las diferentes formas de participación social, política, económica, también cultural. Por ende, es importante participar dentro de la democracia y dentro también de la ciudadanía, siendo, como ustedes saben, una persona informada, una persona crítica y también que los gobernantes de nuestra provincia, comuna, nuestro país también nos escuchen para promover políticas públicas que orienten el cambio a las necesidades de la sociedad. Entonces, eso va a ser lo que vamos a abordar hoy día. Les dejo una pregunta también para que puedan reflexionar y responderla. ¿Son los chilenos y chilenas de hoy desilusionados, conformistas o retraídos con el sistema democrático? ¿Dónde ustedes se encasillarían? ¿Son desilusionados, conformistas o retraídos o son los tres? Eso para analizar el siguiente gráfico que viene a continuación. En relación a la pregunta anterior, que me imagino que respondieron o tienen la noción para poder responder, viene lo siguiente. Esto es una encuesta del año 2015, perdón, del Centro de Estudios de la Universidad Católica que busca establecer las relaciones entre la participación política de la ciudadanía en Chile y el nivel de descontento social de las personas hacia el sistema democrático, o sea, en gran medida la desafección política. Un gráfico, desilusionados retraídos, conformistas retraídos, desilusionados rebeldes y conformistas integrados con su pequeña descripción. Desilusionados retraídos, bajo nivel de participación política y alto nivel de descontento. Gran parte de la población chilena con un 53%. Segundo, conformistas retraídos, bajo nivel de participación política y bajo nivel de descontento. También un 32% de la población, ya englobamos un 85% de la población que en gran medida participa poco dentro de la política y dentro de la ciudadanía. También están los desilusionados rebeldes, alto nivel de participación política y alto nivel de descontento. Esos que participan mucho pero también están en contra del sistema democrático porque dicen que, oye, todo lo que yo voy a votar pero nunca no hay ningún cambio, ¿ya? Esos están con un 12% de esta categoría que también es significativo. Y con un 3% están los conformistas integrados.
alto nivel de participación política y bajo nivel de descontento, con un porcentaje bastante disminuido. O sea, participamos políticamente y también tenemos un nivel de descontento bastante reducido, como que nos da igual en gran medida a algunas personas. Una vez que manejan esto y ven el gráfico, se pueden dar cuenta que gran parte de la población está entre desilusionados de la democracia y también son conformistas con el sistema democrático porque piensan que participar dentro de la democracia chilena no promueve cambios, que yo encuentro que están totalmente equivocados. Participar dentro de la democracia con las diferentes formas de participación, al fin y al cabo promueve algún cambio, aunque sea un cambio muy pequeñito, pero es el primer paso para lograr cambios significativos y cambios estructurales. Les dejo la siguiente pregunta también para analizar este gráfico. ¿En qué categoría estarían ustedes y sus familias en relación a desilusionados conformistas, desilusionados rebeldes o conformistas integrados? ¿En cuál y por qué? Fundamentenlo con un argumento. Entonces, el rol de la ciudadanía clave para la participación social ciudadana. Punto número uno. La participación ciudadana comprende las diferentes formas en que nos hacemos parte de las decisiones y acciones públicas que afectan nuestras vidas y las de quienes nos rodean. Como ya sabemos, existen diferentes instancias para participar ciudadanamente y activamente y eficazmente, como los sindicatos, los gremios, los clubes deportivos, los partidos políticos, las marchas, los movimientos sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Solo que hay que realizarlo de forma activa, eficaz y de una forma comprometida y resguardando los pilares fundamentales del sistema democrático. Punto número uno. Punto número dos. A través de ella intentamos influir en estos asuntos públicos para promover nuestro bienestar y el de los demás, ¿cierto? Participamos ciudadanamente para promover cambios políticos, cambios sociales, cambios culturales, por ejemplo, promover una ley de educación gratuita o salud gratuita o del matrimonio igualitario, por nombrar algunas. Sin embargo, no todos los modos de participación son iguales o buscan este objetivo de la misma manera, ¿cierto? Algunos lo buscan por la vía más política, como un partido político, algunos lo buscan más por la vía social, por algún movimiento social, algunos lo buscan más por la vía violenta, que es lamentable y siempre tiene que criticarse, y gran parte de la población chilena lo busca por la vía democrática, por la vía pacífica, por el diálogo, por el consenso, que es la forma para lograr cambios significativos dentro de nuestro país. Tan importante como participar es decidir cómo hacerlo. Si voy a participar, tengo que realizarlo de una forma comprometida, con motivación, y tengo que ser un ente activo dentro del sistema democrático. Si voy a participar, por ejemplo, un voto nulo, un voto en blanco, que también es válido, ya en alguna elección, o lo hago de mala forma, estoy dañando internamente el sistema democrático. Eso en este punto del rol de la ciudadanía. Facilitando el proceso electoral, se puede conectar con el rol de la ciudadanía. La cantidad de personas que asisten a votar depende de muchos factores, entre ellos qué tan seguros o inciertos son los resultados de la elección en cuestión. Por ejemplo, si va a ganar mi candidato político, si va a ganar la derecha, la izquierda o el centro. También otros factores que inciden son la motivación de los votantes, el compromiso democrático, la participación política a lo largo de la historia de una persona, por ejemplo, si he votado siempre después de los 18. También la educación. Hay diferentes estudios que dicen que las personas que estudian en establecimientos particulares y particulares subvencionados votan mucho más que las personas que estudian en establecimientos públicos. No lo digo yo, cifras pueden buscar en el INE también. Y también el nivel socioeconómico, que influye también en algunos aspectos y en algunas zonas para ir a votar. Puntos para considerar como factores para facilitar el proceso electoral. Además de lo que está en juego, otros elementos que inciden en el número de votantes, como qué tan difícil qué tan fácil o qué tan difícil es ir a votar. Actualmente en Chile es muy fácil ir a votar en gran parte del territorio porque los centros de votación están en zonas urbanas, pero también en algunas ocasiones existen centros de votación en zonas rurales que afectan la participación política de algunos sectores como Airado, como Magallanes o Aysén, donde gente vive en sectores aislados de los centros urbanos y por ende en ocasiones se le dificulta ir a votar. Es un trámite bastante engorroso, bastante largo, por nombrar un ejemplo bastante común en nuestro país. Como sabemos, los movimientos sociales son fundamentales para promover cambios sociales, políticos y económicos en nuestro país
Y acuérdense que un movimiento social es una agrupación de seres humanos, de personas que buscan el cambio social o el bien en común, ¿cierto? Como el movimiento estudiantil o el movimiento pro salud o el no más AFP, por nombrar algunos, ¿ya? Acá les dejo este gráfico que dice lo siguiente. En la última década, la protesta social ha ido en aumento en Chile, es evidente. Después del año 2005 en adelante, las protestas han aumentado a un nivel tan significativo que el año 2019 fue el boom de protestas sociales que ustedes ya conocen y que también participaron, siendo un mecanismo importante para promover cambios políticos, sociales y culturales. Y también yo le podría aquí añadir cambio económico, ¿cierto? Pero en menor medida. El ciclo de movilización en Chile 2005-2012, fundamentos y proyecciones de una politización de los académicos Óscar Aguilera y Javier Álvarez da cuenta de estos cambios a largo tiempo. ¿Ya? Muy importante, aquí se puede ver después del año 2005 cómo han ido aumentando los movimientos sociales y esto después del año 2012 sigue en aumento, ¿ya? Significativamente. Eh, Como sabemos también, a lo largo de la historia de Chile, siempre que se ha vivido un proceso de alguna crisis política, económica o también alguna crisis social, han surgido diferentes movimientos sociales, ¿cierto? Como en el año 1891, con la crisis entre Balmaceda y John Thomas North, como en el año 1910, 1900, con el movimiento obrero, con el reajuste salarial y con con las mejoras en las condiciones laborales, en 1931 con la crisis de la inestabilidad política, con la dictadura de Carlos Ibáñez del Campo y el proceso de los golpes de Estado y la República Socialista, en 1950 y 60 con el auge del movimiento mundial social por la lucha de los afroamericanos, los movimientos estudiantiles, el voto de la mujer también muy significativo, en el año 70 por el gobierno de Salvador Allende, después la pugna con Pinochet y el golpe de Estado, en el año 88 por el plebiscito del sí y el no que abordamos y después del año 2000 con estas cifras. ¿Por qué nombré estos años? Es para entender que cada proceso histórico de nuestro país siempre ha ido acompañado, ha ido de la mano con algún movimiento social que busca el cambio social para ayudar al bienestar colectivo. Por ende, en su tiempo buscaban el voto femenino que se aprobó. Actualmente se busca la igualdad femenina en todos los ámbitos, laboral, de género, paridad, política, económica y también social. Entonces, los movimientos sociales siempre van a ser importantes para promover una participación social y en gran medida siempre van a existir porque los contextos y los procesos históricos de nuestro país van a ir cambiando. Quizá en 10, 15 años más surja un nuevo movimiento social, ¿ya? Por ejemplo, por nombrar algunos. Les dejo dos preguntas y dos interrogantes. ¿Cómo varió la cantidad de acciones de protesta en Chile entre los años 2015, 2005 y 2012? ¿Cómo varió entre este año y acá significativamente? ¿No? ¿Leve? ¿Poco? ¿Mucho? ¿Demasiado? ¿Por qué? ¿Qué factores promovieron esta variación? Yo le añado eso a la pregunta. ¿A qué crees que se debe esa tendencia? ¿Una tendencia política? ¿Una tendencia económica? ¿O solamente una tendencia social? ¿A qué se debe que esta cifra, esta línea nos diga algo, nos dé a entender algo? Analicen bien el mapa, el gráfico, perdón, y luego responden. Ya, otra forma de participación social y ciudadana que también es relevante en los últimos 30 años en Chile y principalmente en los últimos 20 años son los voluntariados, ¿cierto? Estas asociaciones sin fines de lucro para ayudar a las personas por diferentes condiciones como pobreza, desempleo o algún problema económico significativo, ¿ya? En esta fuente se da a conocer la historia de un joven que participa en un voluntariado y que da a conocer su experiencia de qué tan importante es ser parte de un voluntariado. Quiero que analicen la fuente, que la lean y que me respondan la pregunta siguiente. ¿Cuál es la importancia de esta forma de participación ciudadana en nuestro país? ¿Ustedes han participado en algún voluntariado? ¿Algún conocido, algún familiar? ¿Creen que es realmente importante un voluntariado? ¿Podría promoverse más la importancia de algún voluntariado? ¿Están en contra de algún voluntariado? ¿Por qué? Fundamentenlo. Y también les dejo otra interrogante. No existe una dicotomía con los voluntariados porque supuestamente, bueno, no supuestamente, van en ayuda de diferentes personas, pero eso no debería ser labor del Estado, por ejemplo, entregar una vivienda digna,
entregar subsidios, entregar propuestas para mejorar la calidad de vida de chilenos y chilenas. Entonces, no existe una dicotomía. ¿Este trabajo debería ser del Estado o debería ser de otra institución ajena al Estado? También les dejo esa pregunta para que ustedes puedan guiar su respuesta. ¿Cómo entendemos la participación ciudadana? Existen tres corrientes para entender esta participación ciudadana. La primera es la perspectiva liberal, la segunda es la perspectiva republicana y la tercera es la perspectiva comunitaria o el comunitarismo. ¿Ya? La primera la voy a leer yo, bueno, voy a leer la introducción y voy a dar un par de ideas de la fuente y voy a responderla en la siguiente diapo y después ese ejercicio lo tienen que realizar ustedes tanto con la perspectiva republicana y con la perspectiva comunitaria. Entonces, la perspectiva liberal, el liberalismo es un paradigma que comprende la ciudadanía a partir de la primicia del individuo sobre el Estado, ¿cierto? Ya lo sabemos, surge en el siglo XVIII, finales y comienzos del siglo XIX y en gran parte del siglo XIX el liberalismo que propone los derechos individuales, la libertad civiles, políticas, religiosas, culturales, económicas de todos los individuos dentro de un Estado, ¿ya? Doctrina política también. Por lo mismo, su foco se encuentra en aquellos derechos individuales que deben ser garantizados para el correcto desarrollo del individuo, ¿ya? Obvio. John Rawls, filósofo político norteamericano y uno de los principales exponentes de esta mirada y también de trabajos de justicia social, lo explica de la siguiente forma. Él nos dice lo siguiente, ¿ya? Ninguna sociedad puede atropellar tu ciudadanía, ¿ya? Lo da a entender. Siempre y cuando tú no atentes contra la perder tu ciudadanía, por ejemplo, estar condenado a alguna pena efectiva, como ya lo hemos trabajado. La libertad tiene que ser tanto común como una libertad individual y existe una pequeña conexión entre la libertad común y también el bien colectivo. Eh, la ciudadanía también es relevante para el desarrollo democrático y ningún gobierno, ninguna sociedad, ningún Estado y ningún partido político puede dañar esta ciudadanía. Al contrario, tiene que promover el desarrollo ciudadano, ¿ya? Y yo les dejo una pregunta para que me vayan acompañando. ¿Cuál es la relación entre la libertad colectiva e individual? ¿Existe una relación entre la libertad colectiva y la libertad individual? Piénsenlo, es súper sencillo. Una vez que tenemos esas ideas en la mente, vamos a la siguiente diapo y respondemos este análisis de fuentes. Ya, ayuda a memoria. ¿Qué tipo de fuente es? Acuérdense que habían fuentes primarias que eran del momento histórico y también habían fuentes secundarias que eran análisis de revistas, de biografía o de algún comentario de algún suceso que ya pasó, ¿cierto? Entonces, esto es una fuente secundaria indirecta, ¿ya? Porque es un estudio sobre la ciudadanía. Segundo, el autor es John Rawls, como dice, es un filósofo norteamericano que ha hecho diferentes trabajos sobre ciudadanía, es profesor de filosofía, era profesor de filosofía y también ha hecho diferentes trabajos sobre la justicia social, ¿ya? Escribe y comenta para dar a entender su opinión sobre eh, la importancia de la ciudadanía dentro del sistema democrático. ¿Cuál es el contexto en que lo escribe? Dice claramente en el año 1979 en un contexto de Guerra Fría. Análisis. ¿A qué problema hace referencia la fuente? ¿O cuál es la intención de John Rawls con entregarnos esta opinión liberal? Nos da a entender la problemática que existe en la ciudadanía con el liberalismo y su pugna contra la autoridad, ¿cierto? Como que nos da a entender eso. También nos da a entender la importancia de la ciudadanía para promover cambios democráticos. Nos da a entender también que la ciudadanía es muy importante dentro del eje democrático y que ningún Estado, ningún gobierno, ningún partido político puede estar por encima de la ciudadanía. Es significativa para el desarrollo democrático. Eso con esta fuente. La siguiente es la perspectiva republicana y el republicanismo es una de las tradiciones políticas más antiguas del mundo occidental con orígenes que se remontan hasta la antigüedad clásica. Es por esto que a lo largo del tiempo ha tomado distintas formas, las cuales en este texto se abordan por el cientista político mexicano Sergio Ortiz Leroux. ¿Ya? Les doy un pequeño spoiler para que puedan responder. Da a conocer la fuente, la postura del republicanismo democrático radical, que significa la importancia para el pueblo, y el republicanismo liberal democrático. Una vez que tengan esas dos cosas en mente y lean la fuente, me responden la siguiente pregunta que dejo entablada.
¿Cuál es la principal diferencia entre el republicanismo democrático radical con el republicanismo liberal democrático? Existe una diferencia muy clara que está en la fuente y por favor tienen que leerlo. También vean el contexto en que fue creada la fuente, quién es el autor de la fuente, por qué comenta la fuente y la intencionalidad de la fuente. Una vez que hacen la revisión y el análisis de la fuente anteriormente mencionada, responden lo que ya dije, qué tipo de fuente, quién es el autor, cuál es el contexto y el análisis. Cuál es el problema que hace referencia a la fuente, el problema central y también cuál es la intención del autor, por qué escribe esta fuente, por qué no entrega este mensaje en el recurso. Y por último está la perspectiva comunitarista. Esta perspectiva pone el énfasis en los vínculos sociales de los sujetos en tanto seres sociales. Es por ello que enfatiza la defensa de aquellos derechos colectivos que garanticen la igualdad de todos, como plantea Rodrigo Santiago Juárez, doctor en Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid. Ya una vez que lean la fuente, también van a entender y comprender la importancia de los derechos colectivos para buscar la igualdad de la ciudadanía y también la importancia de la autonomía personal dentro de los derechos colectivos y dentro de la participación ciudadana. Una vez que analicen la fuente, puedan ver el contexto, analicen el autor, también búsquenlo, pueden responder lo siguiente. Lo mismo que en las otras dos perspectivas. ¿Qué tipo de fuente es? ¿Quién es el autor? ¿A qué se dedica? ¿Por qué lo escribe? Por eso tienen que investigarlo. Googleenlo, súper fácil, ya no se compliquen tanto la existencia. ¿Cuál es el contexto? ¿Ya? ¿En qué momento se radica la fuente? Obvio, vuelvo arriba. Si lo van a googlear, por favor, que sea una fuente confiable y fidedigna, no cualquier información de Wikipedia. Ya, eso no es válido. ¿Cuál es el contexto en que redacta la fuente? Y también el análisis. ¿A qué problema se referencia la fuente? El problema central de la fuente y la intencionalidad del autor. ¿Ya? Muy relevante tener eso en consideración. ¿Por qué esto es tan importante? Porque han evidenciado en algunos y algunas que a veces se complican en analizar fuentes que dejo planteadas, así que mejor que vayamos ejercitando para que en la siguiente evaluación sea un poquito más ameno y un poquito más viable y para que les vaya mucho, mucho mejor en la siguiente prueba. Para terminar la actividad de la clase, pregunta número 1. ¿Cuál de las distintas formas de participación presentadas piensas que es la que más contribuye al bien común de la sociedad? Justifica tu respuesta con mínimo dos argumentos. Voluntariados, movimientos sociales, o también otra forma de participación que hemos abordado en la unidad anterior. La pueden colocar ahora. Obvio, nutre el conocimiento. ¿Contribuye al bien común? ¿Cuál? Argumenten el por qué creen ustedes eso. Si tienen más de uno, buenísimo todavía, mucho mejor. Pregunta número 2. ¿Cuál es la importancia de las perspectivas liberales, republicana y comunitaria para el desarrollo de la participación ciudadana? ¿Son importantes esas perspectivas, estas corrientes sobre la participación ciudadana? ¿Por qué realmente grafican la importancia de la ciudadanía? Tengan esas preguntas en mente a la hora de responder. Entonces, resumiendo, comenzamos con la unidad número 2, es cómo construimos la democracia, ¿cierto? Unidad número 2, con su primer tema, que es qué impacto tienen las diversas formas de participación. Abordamos la importancia del rol de la ciudadanía, de los procesos electorales también, de los movimientos sociales, claves para promover cambios sociales dentro de un país, de la importancia también de los voluntariados y la dicotomía cuál es la labor del Estado en resolver problemáticas sociales, ¿cierto? O necesidades básicas. También abordamos las tres perspectivas o las tres corrientes que estudian o que intentan estudiar cómo se entiende la ciudadanía, como en la perspectiva liberal, la perspectiva republicana con sus dos aristas, tanto radical como democrática y liberal, y también la perspectiva comunitaria. Eso fue la clase de hoy día, jóvenes aún. Que estén muy, pero muy bien, que tengan una excelente semana y cualquier duda, consulta, me la hacen saber. Saludos para ustedes y para sus familias y nos vemos en la siguiente clase de educación ciudadana. Adiós.